Ahí está Marina. Mi pregunta... Hola Marina. Hombre, Bien, Marina. genial. Mucho gusto. Bueno, sí, tenía que ver con respecto, nosotros somos un poco nuevos en esto de la educación a distancia, preguntar estrategias pedagógicas nosotros para poder dar la creatividad. Lo siento, Se pero cortó mucho, eso Manuel. es. Sí, sí, no he Bien. podido entender la pregunta. Yo quería saber cuáles estrategias pedagógicas o de este ámbito de la educación a distancia es nuestros. Entonces, ¿cuáles estrategias pedagógicas nos desarrollar la creatividad? Nos disponemos a preparar nuestras... ¿De qué manera? Nos ando viendo que la deserción por ahí es uno de los temas. Entonces, sí. Ay. Tenés un problema, fíjate, bien. Yo más que nada, Manuel, si querés, te puedo repetir un poquitito también, Ah, siendo sí, Paola, para sí. que la entiendas de corrido. Yo creo que Paola, por ahí, si no me equivoco, Paola, corregime si no es así, necesitaba preguntarte más o menos qué metodologías podías utilizar en el caso de ayudar a estudiantes, actividades para la búsqueda de información, uso de tecnologías, todo esto que nosotros vamos a incorporar ahora con instancia. Ya, Bien, ya. y de qué manera poder estimularlos bien a ellos para que puedan crear y avanzando de a Sí. poco, ¿no es cierto? Ok, yo creo que en el fondo no hay tanta diferencia en las metodologías en lo presencial y en lo a distancia. En el fondo, pedagógicamente, viene a ser lo mismo. Ujú. Desde mi punto de vista, no Bien. sé, ¿se me oye correctamente? Ok, Perfecto, ok, bien. ok. Desde mi punto de vista, habría tres grandes dimensiones que siempre en cualquier curso a distancia, pero también presencial, creo, pero en los a Sí. distancia son fundamentales. Una es plantear tareas, actividades. Es decir, muchas veces con la educación a distancia lo que uno se encuentra es más que nada enseñanza por correspondencia. Quiero decir que antes, hace unos años, la educación a distancia se basaba en enviar libros, cuadernos para que lo trabajara individualmente cada estudiante en casa, ¿no? En el Bien. fondo era reproducir, ¿no? Reproducir lo que venía en los libros, lo único que se le pedía. Hoy en día, en el fondo, en muchas aulas virtuales se sigue haciendo exactamente lo mismo. No se le llama enseñanza por correspondencia, pero se le ponen allí los apuntes para que los lea en un PDF, un Word, o que vea un vídeo y luego se le hacen preguntas de recuerdo. Para mí ese es el modelo, digamos, antiguo y que habría que superar. Por eso insisto que El modelo de aula virtual, digamos, ese modelo de aula virtual que tenemos incorporado ahora actualmente, digamos acá. en el fondo es la misma enseñanza a distancia antigua, que antes se hacía Ujú. con libros y ahora se hace con aulas virtuales Moodle o las que sea, donde Eso. el docente cuelga, pone, publica textos que tienen que leer los estudiantes, pero hay pocas tareas o proyectos de trabajo. Para mí lo nuclear, lo fundamental tendría que ser que el que diseña el aula virtual, el que elabora la metodología, piense en cómo lograr que los alumnos aprendan haciendo cosas, construyendo conocimiento en definitiva. Y para eso Bien. lo relevante es generar tareas, proyectos de trabajo que les obliguen a los alumnos a, como digo, a actuar, a hacer, a construir. Eso por un Bien. lado. Sí, 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 sí.
Cuando hablas estrategias con TIC, estrategias didácticas o herramientas. Bueno, Atrás. vale. A ver, sí, a ver, pongo ejemplos de cosas que hago y planteo a mis estudiantes. Yo, por ejemplo, no les doy la bibliografía. Quiero decir, normalmente una cosa que suele ser muy habitual es, esta es la asignatura, el curso, tal, y esta es la bibliografía de estudio. No se la doy, sino que les planteo la actividad, la tarea, de que tienen que buscar la bibliografía y seleccionarla en función de lo que creen que es relevante para la asignatura. Para ello, lo que hago, Moodle, por ejemplo, por utilizar eso, genero lo que se llama un formulario para que se construya una base de datos entre todos los estudiantes que participan en el curso. Por ejemplo, ¿no? O sea, y lo que hago yo, después de que han ellos volcado, por ejemplo, les pido, búscame 3 artículos, 3 libros y 3 blogs o sitios web que consideres relevantes para esta asignatura. Los vuelcan ahí y sobre eso debatimos o comentamos. No, claro, porque si no, en el tema de la búsqueda, digo, uno en vez de navegar termina naufragando por diferentes navegadores buscando mucha información y nunca llega a destino. Digamos, algo un poco más guiado es tomar los sitios que uno cree que son más importantes y directamente largar esos sitios para que se busque la información. Esa es una opción, Claro, Bueno, exactamente. esa es una opción. Yo, por ejemplo, eso, les pido como primera tarea siempre eso, que busquen, que aporten un número de recursos, insisto, bibliográficos o de blog o de sitio web que consideren relevante para la asignatura y que sean 3. Y eso, multiplicado por 50 estudiantes, son Claro, muchos. exactamente. Y entonces, Exactamente. esta es la primera fase. La segunda fase es que el resto de compañeros empiecen a evaluar la calidad de lo que han aportado otros colegas. Bien. Entonces, claro, no es poner lo primero que encuentro, sino tengo que seleccionar y poner algo que creo que va a ser evaluado positivamente por el resto de compañeros. Bien. Ese es un ejemplo, ¿eh? En cuanto a las actividades, Sí, porque fíjate que te acabo de decir bibliografías, sitios web o lo que sea, que sean relevantes para la asignatura. Cada profesor o profesora, sea de literatura, de cuestiones de ingeniería o de educación, es el que, digamos, criba. Funciona para cualquiera, ¿eh? Que sea relevante para la asignatura. Evidentemente, Darío apuntaba que para que fuese una búsqueda loca en medio de la selva de Internet, que les des bases de datos o sitios donde pueden encontrar información interesante. Vale, va a depender de la cantidad de alumnos que tenga en el curso. Si son pocos, evidentemente el grado de seguimiento de lo que se conoce como evaluación continua será superior. Si son muchos, yo lo confieso, hago evaluación final, es decir, marco las tareas y evalúo, digamos, hacia el final el grado de cumplimiento de las mismas. Bien, bien. Bueno, yo trabajo con universitarios. A partir de 20 años, es verdad. Trabajo con adultos, digamos con adultos, ¿no? Darío, perdón, me habéis dejado. Yo pensé que todos ustedes trabajaban en el contexto universitario. ¿No es correcto? Sí, no. Es correcto, Manuel. Sí, sí. Vale. Entonces, estamos hablando de alumnos que son adultos. Exactamente, sí, siempre estamos hablando de adultos. Digamos que Entiendo hay por un... adulto a partir de los 18 o 20 años. Sí. Sí, claro. Hay un bagaje de cosas. Ya. Exacto. Sí.
Bueno, normal. Esto pasa. Quiero decir, Sí, sí, sí. yo llevo ya más de 30 años siendo docente en la universidad y yo sé que cuando un estudiante se matricula en una asignatura, lo que busca fundamentalmente es aprobar, más que aprender, pero es Exactamente. parte de los intereses y hay que jugar con eso. Sí, yo creo, Manuel, que por ahí en una charla tuya que fue una charla que escuché, un video o algunas notas que he leído, habla también sobre la utilización del tiempo docente de la materia de distancia, o sea, la valoración, digamos, más que nada, docente en el desarrollo de todo lo que hay que, ¿no es cierto? Si bien la educación a distancia del docente acá en Argentina, eso ya se está empezando de a poquito a tomar mucho más en cuenta, pero trabajo creo que es mucho, Manuel, ¿eh? Es mucho Sí, 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 lo que hay sí, que dedicarle. absolutamente. Sí, sí, sí. Es que esa es una condición necesaria que no tiene que ver con la pedagogía ni la didáctica, que son las condiciones laborales. Eso es indudable. Es decir, uno para poder desarrollar educación de cierta calidad no solo tiene que tener una competencia profesional docente, sino necesita lógicamente una serie de condiciones que son eso, disponibilidad adecuada de tiempo, un número no excesivamente masivo de estudiantes y, lógicamente, las herramientas tecnológicas apropiadas, ¿no? Es que eso es condición sine qua non. Si me permiten, tengo acá una pregunta que nos dejó Gabriela Loyola. Somos todos fans tuyos, por cierto, pero Bueno. una de ellas fundamentales para la búsqueda de información y el uso de las tecnologías. Evidentemente, cuando llegan a la universidad ya deberían tenerlas y, sin embargo... Sí, 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 sí. Mira, vamos a ver, yo los alumnos que me encuentro son muy, muy usuarios diariamente de las, ¿cómo se llama? Smartphones, ¿no? Es decir, los teléfonos, Sí, teléfonos exactamente, los teléfonos. inteligentes, normalmente tienen su computadora en las casas, pero su experiencia, digamos, con la tecnología es una experiencia de ocio, de diversión y de comunicación con otros compañeros y amigos y amigas. Cuando llegan a la universidad, y yo lo que me encuentro es que hay que educarles, por llamarles de algún modo, para que hagan un uso más culto o más intelectual o más educativo, ¿no?, de esa tecnología. Y, por tanto, hay que partir, digamos, de que nos conocen prácticamente. Yo, por ejemplo, el primer día les pregunto, ¿cuántos sitios web conocéis de educación? O sea, que consideréis valiosos para vuestra formación como docentes. Y la verdad es que prácticamente nadie sabe responder el primer día. Tengo la satisfacción de que el último día los conocen, han construido sitios web, blogs educativos, etcétera. Por Claro, tanto, exacto. llegan sin ese conocimiento y esa práctica, pero sé que si organizamos, como digo, tareas, proyectos de trabajo que les impliquen a ellos buscar información, analizarla, contrastarla, compartirla y debatirla con los otros compañeros, funciona, ¿eh? La verdad es que yo creo que... Totalmente así. No sé si me... que estamos experimentando, digo, ahora justamente ese punto. ¿Puedo hacer una pregunta, Sí, Marina? Si me permitís, que me interesaba, Manuel lo acepta exactamente. Eh, este tema de lo que le estás enseñando a tus alumnos, ¿se empieza a tomar desde el nivel anterior, nivel secundario, relacionado con este tema de las páginas importantes, de la búsqueda de información, de lo que puede llegar a servir a ellos después el día de mañana en la universidad? O sea, de alguna manera está inculcándose ese tema en la secundaria antes de que los chicos puedan entrar a la universidad, o directamente se da después, de acuerdo a la carrera que elijan, de búsqueda de información interesante, sitios de educación. A ver, una cosa es lo que intenta hacer los gobiernos, ¿no? Es decir,
a nivel tanto nacional como regional, todos dicen en el currículum, pero no solo en la secundaria, en la primaria, desde la primaria, de que en las escuelas hay que empezar a enseñar a buscar información, comunicarse en la red, crear contenidos online, etcétera, etcétera. Aquí en España se trabaja mucho como lo que se conoce como la competencia básica de la competencia digital, pero está en el currículum y se dan muchos cursos y demás. Bien. Teóricamente debiera hacerse. Lo que ocurre es que la realidad siempre va más lenta que los deseos, ¿no? Y, por tanto, sí puedo decir que el panorama ha cambiado en estos últimos 10 años, 5 o 10 años, si queréis. Cada vez el profesorado del sistema escolar, tanto de la primaria como de la secundaria, es consciente de la necesidad de eso, de saber, de enseñar a buscar información, compartirla, debatir en la red, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un camino, ¿eh? Es un camino... Sí, un camino transitado. Creo recordar la pregunta que quería hacer Paola, porque la habíamos discutido un poquito antes de empezar. Sí. Ella quería saber cómo hacía para inculcar, desarrollar la creatividad cuando estamos hablando de la virtualidad. Porque una cosa es las técnicas presenciales para intentar desarrollar esas competencias. No sé si es una competencia, la creatividad, pero bueno, pero tratar de crearla. Si tienes ideas, si tú lo haces, si has tenido suerte con alguna técnica. A ver, lo primero es que entendemos por creatividad, que no sé lo que Paola quiere entender, si es creatividad artística o no sé. Yo entiendo... Con la situación profesional. Eso. Yo voy por ahí. Yo es que me planteo... Ok. Yo es que me planteo que mis estudiantes no se dediquen a reproducir el conocimiento que está en los libros. O sea, yo eso lo tengo muy claro, en los libros o en un vídeo o en un PDF, sino que sean ellos los que tienen que escribir el libro, por decirlo de algún modo. Yo, por ejemplo, una tarea que todos mis estudiantes, tanto en la presencial como en la distancia, tienen que hacer es que tienen que construir su propio blog o su propio espacio personal online, donde van recopilando todo lo que van encontrando, haciendo, produciendo. O sea, si entendemos por creatividad producir, crear contenido, para mí es que es una constante. Yo no hago exámenes, por ejemplo, nunca hago exámenes. O sea, examen es reproducir conocimiento de otros, ¿no? Sino lo que les planteo, como les decía desde el principio, es estas son las tareas o el proyecto de trabajo que tienes que desarrollar. Pongo otro ejemplo, a ver, y acabo con ejemplos. Yo doy una asignatura a distancia que tiene que ver con enseñar esto de cómo construir aulas virtuales. Entonces, yo, el proyecto que les pido, les digo, imagínate que una empresa te contrata y tú tienes que dar este curso de estas características. Toma, tienes un aula de Moodle vacía, tienes que diseñar, planificar didácticamente esa aula y luego construirla, incorporar todas las herramientas, plantear actividades, etcétera, y como si fuese real. Entonces tienen que crear el aula como si fuera una situación real. Y evidentemente... Bien. Sí. La evaluación realmente lo que más afecta a la enseñanza nuestra no es tanto la metodología, sino realmente los requisitos evaluadores. Y nosotros también, aquí en España, estamos constreñidos, ¿no? Limitados por fechas, calendario, actas, ¿no? Donde poner esas calificaciones. Bueno, aquí en las universidades, cuando un alumno está descontento con la calificación de un profesor, hay, digamos, un proceso, ¿no? El primero es que, y aquí estamos obligados a que pongamos la calificación y luego demos un tiempo
para que el alumno pueda negociar, revisar su examen, revisar su trabajo con el propio profesor. Si el profesor mantiene la calificación negativa, este alumno tiene derecho a solicitar una evaluación externa, es decir, que se le nombre un pequeño tribunal de otras personas. Y lo que diga el tribunal es lo que sale. Pero no es muy habitual. Yo en mi experiencia, en mi universidad, no es habitual que un alumno pida tribunal. Tiene que ser una cosa muy extraordinaria, ¿eh? Bien. Sí, seguro que... No. Bien. Ha habido mucha calidez. Ha sido de mucha ayuda, Manuel, igual. Bueno, Ha sido de mucha ayuda y espero que explicar un poquito más adelante con un poco más de tiempo. La verdad que hay muchas cosas que quedan en el tintero. Estamos muy ansiosos para que todo esto que le está poniendo mucho trabajo, mucho lomo Marina, para que salga adelante y para que podamos dar resultados. Tenemos muchas ganas todas, que salga muy bien. Y bueno, necesitamos obviamente el apoyo de gente como tú para poder lograrlo. bueno, pues... Sería fantástico. Bueno, pues nada, desearles que ese curso culmine muy satisfactoriamente. Creo que el curso va de cómo organizar educación a distancia, ¿no? Cursos... Ok. Pues la mejor forma de aprenderlo es haciéndolo, ¿no? Haciéndolo y practicándolo. Vale. Que salga todo muy bien y un muy cordial saludo desde Canarias, ¿eh? Bueno, Venga, muchas gracias. hasta luego.